Bienvenidos al reino de Metalia. Pasad y disfrutad. Tened cuidado con los goblins y gozad de nuestras eléctricas melodías. Antes de continuar, tenéis que saber las leyes de nuestro reino. Aquí solo hay espacio para el metal de nuestros dioses. Y cualquier intruso que traiga otras melodías será arrojado al foso de los orcos. ¡Bienvenidos a Metalia! ¿Estáis listos? Entrevistas con el reino de Metalia. Estás escuchando la radio del reino de Metalia. La radio del reino de Metalia. Por segunda vez en el Reino de Metalia, hoy tenemos nueva entrevista. Me ha vuelto a pasar por tercera vez y no le he dado al botón de grabar. Tenemos un grupazo de los pies a la cabeza. Ya os avisamos y os lo volvemos a recomendar, os lo dijimos en el episodio 16, donde realizamos la review de su último álbum, Palacio de Sombras. Y hoy el Reino de Metalia tiene el auténtico placer de tener aquí a una banda que os va a flipar, La Cifra Negra. Muy buena, Rafa, guitarrista de la banda. Bienvenido al Reino de Metalia. Esperamos que no hayas vuelto a tener por segunda vez ningún problema con los goblins del reino para entrar. No, me han vuelto a dejar pasar, Ahora les he dado un cigarrillo, por eso antes les había dado una chucha, ahora les he dado un cigarrillo y están tranquilos. Se sobornan rápido. Esta vez los problemas para entrar los he tenido yo, que se me ha olvidado dar el botón de grabar, macho, ya lo siento. Bueno, no pasa nada. Iremos así a un poco piñón. Vamos a dividir, como siempre, la entrevista en dos bloques. La primera, para los que pasáis por primera vez por el reino, más personal, y en la segunda ya entraremos de lleno en Palacio de Sombras, lo nuevo de La Cifra Negra. Pero antes de nada, curiosa manera en la que nos hemos encontrado. Me gustaría mencionarlo porque llamémoslo Dios, llamémosle universo, llamémosle lo que sea, que diría algún personaje de la tele, de repente nos encontramos. Sí, fue justo para cuando yo estaba enviando los mensajes por Facebook para gente que nos conociera y tal, y fue aquello que precisamente cuando os contacté ya tenías el programa, ya estaba programado para hacernos una entrevista y para hacernos una review. O sea que sí, mucha casualidad. No nos había pasado nunca. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en la entrevista. Para las personas que no te conozcan, ¿cómo te presentarías? Bueno, yo soy un guitarrista y compositor que debo llevar tocando pues desde los 15 años, ahora tengo 48 años, pues un porrón de años, o sea, como 30 años, ¿no? Más o menos, sí, 30 y pico. Y bueno, y empecé pues haciendo... o sea, tenía un montón de canciones que tenían un baúl ahí guardadas hacía mucho tiempo, y aquello que al cumplir los 45 años me di cuenta que no les había dado salida a ninguno de los temas, y encontré pues precisamente con un accidente que me sucedió, me pegó un golpe en la cabeza y empecé a oír pitidos y a oír los sonidos muy fuertes y tal, y dije, ostras, es que tengo todo este material, no le he dado salida y me estoy empezando a quedar sin oído. Entonces dices, bueno, pues es cuestión de empezar ya a espabilar. Y empecé a contactar con grupos, empecé a mirar también el tema de la protección auditiva, porque si no, no hubiera podido tocar en directo. Empecé a contactar con gente para formar la banda, y así pues se formó la Cifra Negra. Y bueno, tenía una trayectoria más bien pues ya de tocar en lo típico, en orquestas, en tocar en bandas de covers. Más bien fui por ese camino porque al principio es lo que sale más o menos bien. Porque si no, pues es solamente poner dinero y ya está. Y de esa forma pues tenías un público, tenías un poquito más de dinero, y llegó un momento que dije, pues todo este legado lo tengo que dar salida de alguna forma.
y por eso pues empecé a contactar con gente como Dani Ortín, que había tocado en La Cabra Mecánica, con Gustavo Sosa. Encontramos a Marco y empezamos a formar la banda. Todos hemos tenido un inicio, todos hemos tenido un punto de partida, un padre, un hermano, un amigo, nuestro querido vecino del Quinto. ¿Cómo te inicias en el mundo del rock y el metal? Bueno, en el mundo del metal, lo típico, las cintas estas que te pasan en el instituto, donde, bueno, sonaba Ozzy Osbourne, copias de estas malas y tal, en un cassette también muy malo y tal, pero veías ahí que había algo, estaba Ozzy Osbourne, estaba Ian T, Gary Moore, este tipo de gente que de repente me dio un punto para empezar me motivó para empezar a tocar la guitarra. Me inicié sobre todo con eso y también y a partir de Ozzy, pues Black Sabbath, de Black Sabbath fui a Bloodhound, porque estaban relacionados, Grand Pack, o sea, lo que son bandas de los 70, y de ahí luego pues también conservé, también me gustaba la música de los 80, aunque tenía más cariño a la de los 70, pero bueno, también, que sea típico Maiden, Judas, más típico. Los padres y los abuelos de la música que tenemos hoy en día. Sí, y tanto. Estos son, los que están ahora sonando, yo creo que no serían nada sin toda esta gente. Exactamente. Vamos a coger, como siempre, el DeLorean del Reino, vamos a ir hacia atrás en el tiempo y, lógicamente, vamos a hablar unos cuantos años atrás. ¿Cuál fue tu primera experiencia dentro de un grupo? Bueno, yo estaba en una banda de blues rock que se llamaba Sabotage, y hicimos en 2 semanas hicimos nuestro primer bolo, que era en un centro cívico, y bueno, y me di cuenta que teníamos que mejorar algunas cositas y tal. De hecho, bueno, que veía que empezaba a gesticular mucho cuando estaba tocando y tal, empezaba ya a moler mucho la lengua y todo eso. Y entonces, a partir de ahí empecé a intentar mejorar algunas cosas, mi forma de tocar, mi forma de gesticular y tal. Y esa fue la primera banda, una banda de blues rock que hacíamos versiones de Cream, de Jimi Hendrix, algunas cosas así, de Clapton. En aquella época era muy típico. Te decantas por el instrumento rey de nuestra música, o sea, la guitarra. Que hay alguno como que la define como un instrumento de tortura, creo que era Jeff Beck. ¿Qué te llevó a elegirla? Bueno, sobre todo cuando empecé a escuchar estos clásicos de los 60, los 70, podríamos decir Hendrix, Derek and the Dominos, Cream, Allman Brothers, y todas esas jams que hacían eternas, que te entraban de aquella forma, que eran como una especie de mantra que te iba entrando y tenía un punto así psicodélico, y que te dejaban extasiado durante a lo mejor un cuarto de hora, ¿no? Y decías, yo quiero hacer esto, yo quiero aprender a hacer esto. Y eso pues me llevó a empezar a practicar con la guitarra y a pasar de la guitarra española, con la cual había empezado mis primeros pinitos, a coger la guitarra eléctrica. Aprovechando que estamos hablando tus primeros años, ¿recuerdas tu primer concierto? Sí, mi primer concierto fue este que te he comentado, el concierto este del centro cívico aquel, y a partir de ahí, bueno, pues ya empecé a hacer conciertos pues en las fiestas de Gracia, en otros locales, pero siempre orientados a bandas de covers, sobre todo. También empecé a hacer pues conciertos acústicos. Durante todos tus años de carrera, que no son pocos, en el Reino nos encantan las anécdotas, seguro que has vivido absolutamente de todo, bueno, malo, mejor y peor. Aunque a mí ya me lo has contado, nuestros visitantes no se han enterado porque no había dado el botón de grabar. ¿Cuál es esa anécdota que cuando te pasó te echaste las manos a la cabeza y hoy en día, cada vez que te acuerdas, estás todo el día partiendo del culo? Bueno, yo me acuerdo de que en los primeros conciertos, que todavía no tenía muy controlado pues el estar en directo y tal, alguna vez con el tema de que cuando tú estás tocando pues se te olvida completamente el mundo, ¿no? Y estás concentrado en tu instrumento y lo que hay cosas inconscientes que sigues haciendo, y una de ellas es salivar, pero tragar es un acto un poco más consciente. Entonces llegó un momento que se me acababa saliendo la baba en el suelo. Yo miraba a los demás a ver si alguien se había dado cuenta, y evidentemente me miraba alguno y se partía la caja porque
Sí, esas son un tipo de... Bueno, también lo típico de borrachos que suben al escenario, o incluso una también de que actuamos en las fiestas de Bon Pastor y había un gitano que nos quería quitar la batería, por ejemplo. Bien. O sea, que se puso el tío, yo quiero probar la batería, pum, 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 me gusta mucho esta batería, me la quedo, ¿sabes? Bueno, pues vamos a negociarlo un poco, ¿no? Porque si no, además no hay bolo, ¿sabes? Sí. Madre mía. Estos gitanos, no todos, hay buenos, pero madre mía, Un gitano, podría haber sido un pan. Exactamente. Lo mismo que lo del borracho, el borracho del concierto es lo típico, ¿verdad? Siempre tiene que haber un borracho en el concierto. Sí, y lo malo cuando se sube al escenario y miras tu pedalera y dices, ostras, que le va a dar, que le va a pisar este pedal, este cable, uy, que este cable, ¿sabes? Esto típico, ¿sabes? Lo estás sufriendo y estás intentando disimular, mirando para un lado para otro. Ojo, que también me ha pasado estar yo borracho en un concierto, o sea, aquello que yo creo que todos. La cerveza, y usted llega un momento que ves en lugar de 7, 12 cuerdas, no sabes cuántos trastes tienes, y usted es aquí, es allá. Sí, eso me ha pasado. Y además estaba tocando una canción de Rosendo, recuerdo. Bueno, bien. Buena mezcla. Hemos metido un buen repaso, ahora ya no hay excusa para los más despistados para conocerte un poquito más. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en Palacio de Sombras, lo nuevo de La Cifra Negra que se lanzó el pasado 14 de enero. Pregunta curiosa, pero que nos viene muy bien para conoceros más todavía. Aunque algo comentamos ya en la review, vamos a conoceros un poquito más a la banda al completo y de vuestra voz, de todos los nombres habidos y por haber. ¿Por qué La Cifra Negra? Bueno, La Cifra Negra es un concepto policial, de que son las estadísticas de los crímenes que no salen a la luz y que sin embargo están ahí y que ellos hacen una especie de estimación. Entonces venía a colación por, primero, el negro. El negro es un color muy rockero, ¿no? Y la cifra negra pues quedaba bien. Después el tema de que también lo podíamos hacer como una especie de balance contable, ¿no? Y que nuestro objetivo era llegar a la cifra negra, no la cifra roja como estábamos al principio, ¿no? Y bueno, y luego lo que sucedió aquí el 1 de octubre, cuando hubo las cargas policiales, también tuvo el 2017, pues también nos inspiró para ello, porque aquello de que, bueno, de que unos decían que habían habido tantos heridos, otros decían que los heridos eran ellos y tal, y había como números que luego no salían en la estadística oficial. Por llamarlo de alguna manera, así resumiendo el concepto de la cifra negra, si lo he entendido bien, son los crímenes de Estado que el de Estado dice yo lo hago, pero me lo guardo aquí que no tiene que saber nadie. Bueno, eso también, y también se puede dar la vuelta al concepto de la cifra negra, porque es un concepto policial, pero también se puede aplicar a las torturas no declaradas por la policía. Exacto. O sea, la violencia institucional tiene mucho que ver también con la cifra negra, y de hecho hay un documental que habla de la cifra negra de la violencia institucional. Pues recomendación del reino de parte de la cifra negra, buscad el documental de la cifra negra. Antes, si recuerdas, comentábamos que todos tenemos un inicio, la chispa que lo inicia todo, el vecino el quinto. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la banda? Los primeros pasos de la banda, ¿cómo quieres decir? Los inicios, ¿cómo inició la banda? Ah, sí, bueno, pues yo primero, como ya había estado en varias bandas así, en tributos, con un chico que toca el bajo por el área del Baix Llobregat, están todas las jams, en todos los sitios. Le dije que quería hacer esto, ya tenía estas canciones, que además las tenía grabadas en demo todas y se las pasé, y dijo, ostras, pues valdría la pena, ¿no? Pues yo me apunto. Y nos faltaba el tercer componente, que era un batería solvente, que es que yo en mi vida había estado en orquestas, había tenido muy buenas baterías, pero cuando había hecho bandas de covers siempre teníamos el punto flojo del batería. Y digo, yo quiero un batería pero que sea brutal. Y dice, mira, Dani Ortín, este tío ha estado en Perfect Stranger con Luis Blanco, está en el tributo de Police con Synchronicity, o sea que si se pone a tocar música de Police es que el tío sabe tocar la batería. Y aparte ha estado en la cabra mecánica y ha vivido las mieles del éxito y ha estado cobrando una pasta por cada bolo en su época, y dice, te vendrá como anillo al dedo. Entonces fui a un bolo que estaba él, contacté con él, él me dijo que había escuchado la demo y que le había gustado mucho y que adelante, que él estaba buscando precisamente eso, que estaba no harto, porque él vive de eso, él es músico profesional, pero quiere hacer algo más que hacer música de otros.
Y bueno, grupo al... Perdón, pero se me había cortado a mí y no te escuchaba, digo, ha parado. Disculpa, continúa. No, ya está. No, que es que vale. Un grupo al final es una pequeña gran familia, cada integrante tiene sus propios gustos, aunque en su mayoría suelen coincidir y eso siempre se ve reflejado en el grupo y en los álbumes que va sacando este grupo. ¿Cómo ha sido el proceso de composición de Palacio de Sombras? Buah, pues el Palacio de Sombras, cuando acabamos el Síndrome de Estocolmo teníamos poca cosa más que ofrecer, digamos, en el sentido de canciones ya que yo hubiera ya hecho y tal, y les hubiera pasado una demo y todo eso, y que hubiéramos desarrollado un poco más entre todos. Sin embargo, en los últimos ensayos empezaron a salir ideas. Y sin embargo, vino la pandemia y ya no podíamos ensayar más. Con lo cual, todas esas ideas que habían salido en los ensayos, más algunas cosas que yo tenía por ahí guardadas, empezaron a tomar forma. Empecé a enviar demos por Dropbox. Dani me empezaba a enviar luz de batería, nos empezamos a unir. Y vamos, que a base de ensayo-error, o sea, de yo te mando esto, ¿te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? No sé qué, y de discutir mucho y tal, hacer algunas sesiones en Zoom y mucho WhatsApp. Pues empezamos a producir el disco en casa. Y cuando ya lo teníamos todo hecho, y lo fue durante el proceso de pandemia y post-confinamiento, o sea, durante el confinamiento y post-confinamiento, ya cuando empezamos a salir, fuimos a grabar las baterías en un estudio. Pero el resto está grabado, bueno, aquí ya ves que tengo... Sí. Pues aquí está grabado, de hecho las voces, por ejemplo, se graban, Marco las grabó aquí. Bueno, por cierto, que es que estaba presentando la banda y no he hablado de Marco. Marco vino después. Y al principio éramos un trío, yo cantaba y tocaba. Y bueno, me di cuenta que esto pues era un poco difícil, tocar estas canciones con estos arreglos de guitarra y cantar y estar por todo a la vez, con lo cual empezamos a hacer pruebas de cantantes y este chico pues vino a raíz de una recomendación de una amiga mía que no estaba aquí el chaval, o sea, no podía hacer la prueba y estaba viviendo en El Salvador, pero sabíamos, o sea, me mandó algún audio y tal, yo ya había visto que cantaba bien, sabíamos que iba a venir al cabo de 1 o 2 meses. Entonces estábamos haciendo el proceso de selección y ya teníamos cogido a uno y nos faltaba este chico. Y al final le hice una prueba que se cantó aquí mismo, el Bohemian Rhapsody. Y me quedé así, digo, pues este tío, pues igual sí, ¿no? Y vimos que la imagen y los gustos musicales que tiene, que él es muy metalero, pero también es muy abierto, o sea, sus grupos fetiches son Anthrax y Queensryche, es curiosa la combinación. Pero, y bueno, y entró también. Disculpa que te haya hecho el inciso porque es que había presentado a Dani, no te preocupes. Presentaba a Marco. Aquí el micro es para que habléis vosotros. Así que lo que quieras decir. No, lo digo porque, claro, empezamos que éramos 3, ¿sabes? Luego vino, el inicio del grupo sí que fue que éramos 3 y estuvimos así durante 1 año. Yo practicando sincronización, labios, guitarra y tal. Hasta que dije, bueno, tío, ¿para qué me voy a matar aquí? Tengo familia, tengo novia, ¿sabes? Tengo más cosas que hacer, estar todo el día sincronizando las notas con la voz. Claro. El pasado 7 de enero lanzasteis en línea recta un primer caramelo para ir endulzando los oídos de más de uno. ¿Por qué la elección de este tema como adelanto? Porque no queríamos hacer que fuera, no queríamos un single definitivo, queríamos hacer como eso, como tú dices, un trasfer. Y vimos que era de los temas destacados del disco. La letra también está muy bien, habla un poco del imperialismo y de cómo separaron a los países y dejaron partieron tribus por la mitad y tal, y eso generó pues problemas a la hora de luego confeccionar esos países cuando luego se liberaron. Y nos pareció un single cañero, porque además es que nos estaba demandando la gente que nos estaba siguiendo, nos había demandado un poquito más de caña. Que el primer disco es un disco que a mí me encanta, pero quizás es demasiado guau, ¿no? Lo que llamábamos antes ahora urbano, porque las letras un poco tienen trasfondo urbano, pero en el fondo es ahora rock and roll y ahora. Y aquí pues queríamos hacer algo un poquito más moderno, un poquito más agresivo, le dimos a las guitarras un poquito más de chicha también y las baterías también más contundentes, y ese tema era como ese cambio, o sea, era como transmitir ese cambio. Oye, que ya no somos tan descafeinados como antes y ahora vamos... O sea, tenemos el punto melódico, el punto pop, porque la melodía, por ejemplo, de esta canción es que es muy pegadiza, pero ahora vamos a por algo un poco más cañero.
Bueno, después de este lanzasteis el segundo single, que es un tema que a mí me tiene enamorado y además con el que os descubrí que es Jericó. Jericó sí que es un tema que tenía desde hace bastante tiempo, pero lo rearmonizamos porque quedaba demasiado monótono. Y la letra, básicamente, bueno, le pusimos un par de estrofas más. Es un tema pues con aires orientales, que tiene unos arreglos que son bastante chulos y tal, atmosféricos, pero una melodía que yo creo que es la melodía más lograda de todo el disco, aparte de la canción Palacio de Sombras, que también es una melodía bastante pegadiza. Es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho. Y aparte fue el último en entrar, o sea, ni lo íbamos a hacer. Fue que al final se empecinó, me parece que fue Marco, que dijo, este tema tiene que entrar. Luego, pues, pero es que es muy monótono, vamos a hacerlo. Y al final pues lo regimos y así ha quedado. Yo fue con el que os descubrí y fue ponerlo y estallarme en la cabeza. Decir, ¿esto qué es? ¿Dónde estaba escondida esta gente? ¿Dónde coño estabais escondidos? Si es que sonáis, es que de verdad a mí me habéis flipado, o sea, sonáis de puta madre. Estabais bien escondidos, sí. Pues bueno, a ver si nos descubre más. Seguro que sí, y además va a ser recomendación total del Reino desde la River, vamos, está recomendadísimo. Los procesos de composición es muy normal tener canciones para cubrir 5, 10, 15, 20 discos, la discografía de toda una vida. ¿Para este álbum os ha quedado alguna cosa fuera o habéis echado absolutamente todo dentro? No, para este álbum de hecho hay un bonus track que no sé si lo habrás escuchado, que se llama Canaan, que es una reelaboración de Jericó, pero en plan jazz rock, una cosa muy rara que creo, bueno, es para cerrar y de decir, bueno, ya has llegado al final del disco, si quieres seguir, pues allá tú sabes. No, lo hemos puesto todo lo que teníamos en la cabeza en ese momento, ahora hay más cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que no tenemos material para cubrir, o sea, yo tengo canciones antiguas para aburrir, pero todas necesitan mucha cocina. O sea, todos ya son ideas, que si habrá un estribillo, que si habrá una melodía, pero se tienen que poner ahí. Para todos aquellos que todavía no han escuchado este nuevo trabajo o que incluso esté descubriéndose ahora mismo, ¿qué se va a encontrar en Palacio de Sombras? Bueno, se va a encontrar un rock muy diverso, que yo creo que está hecho con bastante cariño, con muchos detalles, con unas armonías muy cuidadas también, y sin embargo muy directo y muy diverso, porque a pesar de que están elaborados, también es bastante directo, o sea que yo creo que las melodías entran bastante a la primera. Yo no descartaría ningún tema del disco, de hecho le tenemos mucho cariño a todos los temas, a pesar de que ya has visto que hay incluso un par de temas que rozan el funk, porque tenemos también influencia de un poco de Living Color, Ofincillo y todo esto, y Toto, ¿sabes? Pero bueno, siempre le damos un cariz de hard rock ahí, lo metemos ahí también. A ver, no es que sea caña, además. No somos heavy, porque es verdad, es que tú escuchas el disco y no es heavy metal. Tampoco podrías decir que es exactamente hard rock, es que yo creo que es la cifra negra. Claro, es justamente lo que te iba a comentar ahora, que tú te pones a escuchar vuestro nuevo álbum y cada canción es de un rollo. No son todas iguales, siguen la misma línea que muchos grupos hacen, que sacan una canción y siguen esa línea. Yo que sé, por nombrar uno, se me ocurre en Hammerfall. Hammerfall es de hacer himnos y es siempre la misma línea. Vosotros no, vosotros habéis trabajado en tener más variedad de estilos y en fusionar más cosas. Sí, lo que pasa es que repetimos palos, de todas formas, porque en el primer disco, por ejemplo, teníamos una canción funky que era Muñeca Rusa, y aquí tenemos otra canción funky que es Suscrita al canal. Entonces, y luego el aire así más de rock duro y tal, más agresivo, pues porque teníamos Bienvenido al túnel y ahora pues quizá tenemos en Línea Recta. Lo que pasa es que aquí hemos descubierto un filón, quizá, hemos descubierto nuevos palos, por ejemplo el gótico rock gótico en la cuerda, pues, porque si te fijas la cuerda es que, bueno, no sé si has escuchado el tema, es el penúltimo tema del disco. Sí, es un tema, bueno, que es una melodía gótica con una letra muy extraña que es de terror sobrenatural, que habla de dos hermanas siamesas que tocan el piano, y una toca con la mano derecha y otra toca con la mano izquierda, y ellas viven recluidas porque son como un monstruo. En aquella época representa pues que no podían ver una hermana siamesa por la calle la gente porque pensaban que era un demonio o lo que sea.
y viven en esa vida en una mansión y su única distracción es tocar el piano. Hasta que ocurre que te explico la historia porque es una historia bastante curiosa. Hasta que descubre una de ellas, descubre que ella quiere tocar el piano con las dos manos. Y mientras están durmiendo, ella está despierta y se da cuenta de que cuando la otra está muy dormida puede tocar el piano con la mano derecha. ¿Vale? En estas que un día están pasando por el jardín y tropiezan, se caen las dos, vaya, se pega un golpe en la cabeza y se queda sorda la hermana de la mano derecha. Entonces la otra se frustra porque no pueden tocar las melodías, porque ella solo tiene acceso a la mano izquierda. Coge y se las ingenia para que drogar mucho a la otra mientras está durmiendo, y entonces con la cabeza colgando se va al piano y hace ella las melodías y tal, porque tiene acceso a la mano derecha. Ella domina la mano derecha. Hasta que en un día se pasa, le da demasiado fuerte y la otra se despierta. Cuando le da tan fuerte se rompe una cuerda del piano. Cuando se da cuenta que la otra despierta, que no va a poder tener más acceso a esa mano, coge coge la cuerda del piano, le da vueltas alrededor del cuello y la estrangula. Y entonces, con dos cojones. Y entonces ahí pues, se ve caer las gotas de sangre encima del piano y se forma la imagen aquella final de la canción. Nuestros visitantes, tanto nuestros visitantes como el público en general, entre los que me incluyo, tiene ganas de veros en directo, de veros en vuestro hábitat natural, que es encima de un escenario. ¿Tenéis fechas confirmadas? ¿Estáis trabajando en gira? Tenemos un par de fechas y lo demás pues lo estamos trabajando. Tenemos una fecha el 1 de mayo en un parque que se llama Café Olé. Luego tenemos en la Asociación de Músicos de Mollet, tenemos en un festival también tenemos una actuación, ya sería para noviembre, y entre medio es donde tenemos que trabajar fechas, porque de momento no tenemos nada de mayo a noviembre. Para el que esté interesado en conseguir vuestro nuevo álbum en formato físico, ¿dónde puede encontrarlo? Lo podéis encontrar en las grandes superficies, en el FNAC, en el Corte Inglés y también en tiendas minoristas, pero cada población pues tiene sus tiendas y no me las sé de memoria. Yo me sé, por ejemplo, la que tenemos en Hospitalet, que es el Flip Rack Discos, que está muy bien. Además, es un tío que además te atesora mucho y le gustó mucho el disco y lo suele recomendar bastante. Pero luego en el Facebook de la banda nos podéis solicitar una copia, también tenemos copias disponibles, y podéis también contactar con TFF, con The Fish Factory, para que ellos os lo manden por correo. También el disco. Y ya que has nombrado la palabra Facebook, ¿dónde pueden encontraros? facebook.com/La Cifra Negra Band. ¿Tenéis Twitter, Instagram? Tenemos Insta también, sí. La Cifra Negra también. Sí, el Instagram es que no me lo sé porque no lo llevo yo, pero sí, ahí también. Buscad La Cifra Negra y lo encontráis tanto fácilmente en Facebook como en Instagram. En Twitter no tenemos. Canal de YouTube sí que tenéis, os recomendamos que lo busquéis. ¿Y en plataformas pueden escucharos? Desde finales de febrero ya estamos en Spotify y bueno, en todas, es que estamos en todas. Tú buscas en Apple Music, en SoundCloud, en YouTube también, estamos en todas partes. Pues más fácil no se lo podemos poner a nuestros visitantes para que os encuentren, porque de verdad, buscadlos, poned el volumen a toda hostia, que le den por culo al vecino el quinto y escuchad La Cifra Negra porque vais a flipar. Poco más que añadir, iba a decir, José, no tengo corregida, madre mía. Poco más que añadir, tío. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un rato de tu tiempo. Seguro que nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. He metido un par de pencadas. La de llamarte a la José y la de no darle antes a grabar. Que madre mía, mis disculpas. Pero bueno, esto algunas nos han pasado también, Pero bueno. Enhorabuena de verdad por el álbum, porque a mí me ha flipado. O sea, me habéis encandilado desde que puse Jericho el primer segundo. Ya tenéis un fan nuevo de La Cifra Negra. Para lo que quieras, para lo que queráis. El Reino Metal es vuestra casa. ¿Cómo te gustaría cerrar esta entrevista?
bueno, también comentaros, porque es una primicia y la tendría que soltar ya, es que el día mañana, de hecho, se estrena nuestro primer videoclip, que es sobre el tema Palacio de Sombras, que habla de violencia de género. Y bueno, estamos muy ilusionados porque es el primer videoclip oficial que hacemos, porque bueno, hicimos un apaño así con línea recta, que era como una especie de grabación de un ensayo. Esto es un videoclip de verdad, donde bueno, está Diego Marín ahí implicado, está Lourdes, que es nuestra modelo y tal, haciendo de la que, digamos, la víctima de la violencia de género. Y estamos muy contentos con eso. Luego supongo que también sacaremos algún single de la No Vamos Bien, que es un tema así country rápido, muy cañero. Pues vamos haciendo. Agradecer enormemente de nuevo a la banda el habernos concedido un rato de su tiempo. Ya sabéis que para lo que queráis, el Reino Metalia es vuestra casa. Y os recordamos que hicimos la review de su último álbum, Palacio de Sombras, en el pasado episodio número 16 de esta segunda temporada, y que próximamente aparecerá en el canal YouTube del Reino. Tendremos a la Cifra Negra en su hábitat natural, demostrando todo su potencial. El próximo 16 de septiembre estará en la Sala Magic, y el 4 de noviembre en la Asociación de Música y Arte de Mollet. Para los más melomanos del Reino, si queréis pillaros el nuevo álbum de la banda en formato físico, lo tenéis disponible desde demonshop.com por 12 pavetes, 12,95 pavetes. Y como siempre os decimos, como es Goblin, pegad la puta oreja y si os molan, porque os van a volar, seguidles en redes sociales, pillad sus putos discos y dadles mucho puto amor, hostia. Porque esto que está sonando y que os recomienda el puto Reino Metalia es Jericho de la Cifra Negra. ¡Dale caña, hostia!